Para que reflexionemos junto con ustedes y los especialistas sobre este tema de vital importancia a nivel mundial. Por ello, agradezco a Marifé Boá García, vicepresidenta de esta feria y presente aquí con nosotros, esta valiosa oportunidad. Asimismo, Marifé, te deseamos todos los éxitos posibles en esta feria, que realmente pues, la queremos mucho y tenemos muchas buenas expectativas de cómo va a funcionar. La discusión sobre qué podemos hacer para frenar el deterioro del medio ambiente es la continuación de dos paneles anteriores, enlazadas por la conservación de la biodiversidad en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y enlazadas por un planeta sostenible en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Las editoriales universitarias de América Latina y España contamos con una vasta producción bibliográfica que queremos compartir con todos los interesados en estos temas. Por esta razón, desde EULAC, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, y dando continuidad al proyecto que tenemos de editoriales universitarias enlazadas, hemos desarrollado a lo largo de este año la propuesta de Enlazadas por el Medio Ambiente. El objetivo de esta propuesta es compartir con todos ustedes un catálogo conjunto y un debate sobre diferentes perspectivas contemporáneas de los diversos problemas que vivimos en torno a la degradación ambiental. Buscamos motivar la reflexión y la sensibilidad sobre los procesos de transformación necesarios frente a los desafíos actuales. Estos paneles, o sea, como el que tenemos el día de hoy, son una invitación a pensar sobre grandes temas que comprometen nuestra sobrevivencia y desde los cuales se requiere el trabajo innovador y la toma de decisiones colectivas. La intención es impulsar un diálogo de saberes que conduzca a mejorar las maneras en las que interactuamos con los ciclos y procesos de la vida. Con el catálogo de medio ambiente, alojado en medioambiente.ulibros.com, hacemos visible esta diversa y rica producción bibliográfica generada en las realidades de los países iberoamericanos, frente a los desafíos de los últimos años. Esta iniciativa también aspira a colaborar con la democratización del conocimiento y a generar el intercambio académico entre investigadores y docentes de diferentes países. Enlazadas por el Medio Ambiente está organizada por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, y las redes y asociaciones que la conforman. ACEUC en Colombia, Altexto en México, EUPerú en Perú, ABEU en Brasil, REUN y REUP en Argentina, SEDUCA en Centroamérica, EDUPUC en Costa Rica, REUD en Ecuador, REDUCH en Chile, y en colaboración con UNE, que es la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, y las Ferias Internacionales del Libro de Bogotá, Buenos Aires, Frankfurt y Guadalajara. A continuación, le voy a ceder la palabra a Marifé para que nos dé la bienvenida. Gracias, Marifé. Gracias, Saidi, gracias a vosotros. Es un gusto saludarles a todos en el marco de esta conferencia y formar parte de este circuito de ferias que nombraba Saidi, Bogotá, Frankfurt, Guadalajara, Buenos Aires, en este orden a partir de, bueno, desde hace poco, desde que empezamos en Bogotá y de la manera que seguiremos en los siguientes meses. Les felicito por el trabajo que están haciendo, no solamente realizando las conferencias, sino justamente compilando ese catálogo de obras importantes relacionadas con un tema.
Les quiero desear un encuentro fructífero, una discusión, un debate fructífero y espero verles muy pronto en cualquiera de las ferias que hemos nombrado o otras, también puede ser, y que nos veamos personalmente pronto, que es algo que creo que echamos todos mucho de menos. Bueno, felicitaciones, gracias por contar conmigo y con la Feria del Libro de Frankfurt. Mil gracias, Marifé. Nos encanta que nos acompañes. A continuación, le voy a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Blesa, quien moderará este panel. Miguel Ángel Blesa es doctor en Fisicoquímica y Química Nuclear e investigador en la Universidad Nacional de San Martín, donde es director del doctorado en Química y director académico de la maestría en Gestión Ambiental. Miguel escribió junto con Daniel Cicerone el libro electrónico Ciencias Exactas y Naturales para la Gestión Ambiental. Recibió el Premio Química 2004 de la Third World Academy of Science y el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2006 por el desarrollo de tecnologías de descontaminación y desinfección de aguas. Miguel, el panel es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y es un honor para mí estar acá en momentos en que verdaderamente la difusión de la ciencia es un tema que se discute en todos lados y en todo nivel. La UNESCO está armando programas alrededor del acceso a la ciencia como un derecho universal y en ese sentido la tarea que hacen las editoriales universitarias en todo el continente americano es realmente muy meritorio y en el caso particular del tema ambiental queda muy bien plasmado por el extenso listado de obras que se han publicado. En el panel de hoy vamos a discutir un tema específico que es el cambio climático, el cambio global que nos va a afectar muy pronto, pero realmente muy pronto. Y en ese sentido hay como una serie de cuestiones que debemos manejar. La primera cuestión es la responsabilidad ciudadana. No vamos a poder mitigar los efectos del cambio climático si no hay conductas solidarias por parte de toda la población mundial. Ahora, todas esas conductas individuales se deben plasmar también en políticas que deben guiar el accionar de todos los países de una manera realmente equilibrada. Y formular esas políticas requiere de un diálogo muy intenso entre ciencia y política, y ese es otro de los temas que vamos a tratar en el panel de hoy. Y finalmente, para la ciencia poder aportar conocimientos que sean útiles para la gestión, debe generar esos conocimientos. Y hoy vamos a tener la suerte también de escuchar temas referidos a la obtención de información útil para paliar o mitigar algunos problemas muy severos del cambio climático. Les voy a presentar brevemente a los tres panelistas que tenemos hoy. En primer lugar hablará Marcos Regis da Silva. Marcos Regis da Silva es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para Estudios del Cambio Global, el IAI, que es un programa de la Cumbre de Naciones de las Américas, desde Canadá en el norte hasta Chile y Argentina en el sur, cubriendo a todos los países. Es un esfuerzo coordinado para generar información y traducirla en políticas a través del diálogo ciencia-política. El doctor Regis da Silva es responsable de otorgar asesoramiento científico estratégico sobre el cambio global y sus impactos socioeconómicos, así como del desarrollo de vínculos entre la agenda científica del IAI y los marcos ambientales de la gobernanza global. Como ven, un tema realmente muy importante. También tenemos entre los panelistas al doctor César Luana López. El doctor Luana López es doctor por la Universidad de La Rioja, en España, es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid,
Es patrono de las fundaciones Pablo Iglesias y Sistema. Forma parte de la Asociación de la Historia del Presente y del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española. Y es miembro del Parlamento Europeo dentro del Grupo de Socialistas y Demócratas desde 2019. Como ven, vamos a tener una palabra sumamente autorizada para poder hablarnos de lo que significa la gobernanza y la gobernanza a nivel mundial. Y finalmente vamos a tener también otra destacada ponente, que es la doctora Liliana María Piedra Castro. Es bióloga marina por la Universidad Nacional de Costa Rica, con maestría por el Instituto en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la misma institución. Tiene el doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, con énfasis en gestión de los recursos naturales por el Instituto Tecnológico Costa Rica. Sus investigaciones se centran en temáticas de erosión costera y viabilidad climática, sistemas marinos y costeros, ecosistemas urbanos y ecología, cambio climático, vida silvestre y manejo de humedales. Como ven, de nuevo, una temática sumamente interesante para discutir en el día de hoy. Yo con esto me callo y le cedo la palabra al primer orador de esta tarde, día o noche, según en qué longitud estemos, es el doctor Marcos Regis da Silva. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Miguel. Voy a partilhar mi presentación. Creo que ya está disponible. Sí. Voy a hablar brevemente sobre el desafío de la ciencia para soluciones del cambio climático y también algunos desafíos sobre la gobernanza que tenemos hoy en día. Hay varios mecanismos de sinergias que existen, pero son insuficientes para hacer frente a la fragmentación de gobernanza. Por ejemplo, tenemos más do que 900 tratados multilaterales y muchas veces las decisiones entran en conflictos con diferentes departamentos y ministerios y con presupuestos diferentes. La carga de informes es de nuevo un resultado de la fragmentación y nuestra región es significativa. Y las capacidades institucionales necesitan una mejora urgente. Nosotros también tenemos una falta de concientización sobre los enfoques transdisciplinarios, la biodiversidad, salud y clima, por ejemplo. No podemos hacer estudios sobre el clima sin estudios correspondientes sobre la biodiversidad. Necesitamos también una mayor participación del sector privado. Muchas veces todos los sistemas de gobernanza sobre las marcas de gobernanza, el sector privado está quase inexistente. Y también hay una confusión entre actividades relacionadas con la cuantización pública, que es a corto plazo, y un desarrollo de plan de estudio de la educación que es muy más complejo. Otros impactos que mucho poco hablamos es el impacto de la corrupción sobre todos los esfuerzos para soluciones. Nosotros también necesitamos alcanzar las ciencias económicas, particularmente la valorización de los servicios de clima y ecosistema. Mas muchas veces también los cuadros de gobernanza tienen consecuencias involuntarias. En la revista Ciencia publicó When the Cure Kills, que es una crítica del CBD sobre la gobernanza. Algunas de las condiciones favorables en América Latina y la Caribe es que las redes de ciencias y políticas son autosuficientes en América Latina y la Caribe. Nosotros tenemos redes muy avanzadas. Somos una región en desarrollo, mas también ya desarrollada. Nosotros tenemos mejor cooperación y redes entre las universidades de las Américas. Muy buena cultura de cooperación. Y tenemos mayor capacitación, inversión, formación
para llevar a cabo investigaciones transdisciplinarias. Outra condição favorável é o desenvolvimento de programa de investigação científico baseado em enfoques transdisciplinários que satisfagam as necessidades políticas em los países, particularmente em contexto regional. Outra condição favorável à América Latina é maior conscientização e apoio para a ciência e os dados abertos. Posso mencionar o Acordo de Escazú, que é, eu creio, passo muito importante para nossa região. Eu gostaria de falar mais, mas o tempo está pouco curto, mas os dados abertos e a ciência aberta é de uma importância para a participação pública muito significativa. Nós necessitamos uma participação mais efetiva das comunidades locais e pueblos indígenas. Por exemplo, tu podes comparar o rol dos pueblos indígenas e o protocolo de Nagoya contra o Acordo de Câmbio Climático, que é quase inexistente. E necessitamos, junto com uma maior conscientização e sensibilidade de governos nacionais sobre as obrigações com estas comunidades. Agora, em contexto de estudos transdisciplinários, eu posso mencionar pela primeira vez o IPES e o IPCC a ser estudo conjunto sobre a biodiversidade e o câmbio climático, pela primeira vez, que é interdisciplinária e transdisciplinária. Em minha opinião, isto é grande passo para frente. A fragmentação da toma de decisões a nível nacional, regional e internacional cria desafios em o uso da informação científica e, de novo, os países têm de tomar em conta esta fragmentação. Outra coisa também são questões como a segurança alimentar e da água, estão associadas com uma maior compreensão entre a interação de biodiversidade e câmbio climático. Não podemos entender o câmbio climático, de novo, sem vamos dizer, uma metodologia transdisciplinária e a interface científica e política disponível para enfrentar desafios. Em conclusões, a América Latina e o Caribe oferecem uma oportunidade única para apoiar projetos científicos eficazes, multinacionais, colaborativos, transdisciplinários e abertos. Tens uma rede de pares muito bem estabelecida. Como região, é excepcionalmente eficaz em articulação de suas necessidades e em la participação de seus científicos e formuladores em políticas em foros internacionais. Em resumo, nós temos de superar desafios e criar oportunidades para a colaboração multinacional, para uma ciência aberta, transdisciplinária. Necessitamos fortalecer vínculos com os marcos mundiais e vamos ver se podemos fazer algo sobre a fragmentação de governança que existe. Necessitamos de obter maior espaço políticos em foros internacionais para que as decisões refletem as prioridades nacionais, tal como se articulam em contexto regional em América Latina e o Caribe. Gostaria de agradecer aos organizadores deste fórum e estou a seu serviço para qualquer pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Marcos. No sé si pudo entrar el eurodiputado. Pudo entrar, aquí estoy. Ah, muy bien, mucho gusto. Adelante. Por el smartphone, pero sí, aquí estoy. Bien, lo escuchamos entonces, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este evento de Lanzadas por el Medio Ambiente.
de las ediciones universitarias, de las ediciones de la Universidad de Guadalajara, una universidad querida y conocida por mí, por cierto, porque he participado en actividades en el Centro Universitario de Lagos de Moreno, entre otros. Y mi aportación breve, como debe ser en un evento donde participa gente tan importante, es para, bueno, reflexionar sobre las distintas medidas y también aportar las distintas medidas que la Unión Europea está poniendo en marcha, que comenzaron con la aprobación de un New Green Deal, con un pacto verde europeo que recoge la mayor parte de estas propuestas en materia de biodiversidad, de economía circular, una estrategia sobre la naturaleza de los alimentos que se llama de la granja a la mesa y sobre todo con la Ley Europea del Clima, porque nosotros nos hemos comprometido a conseguir la neutralidad climática en 2050 y que en 2030 reduzcamos con respecto a los niveles de 1990 hasta un 55% las emisiones a la atmósfera. Los objetivos de neutralidad climática, los objetivos de mitigación son ambiciosos en un continente donde, y en una Unión Europea donde en nuestro conjunto emitimos un 8%. De tal manera que además de ser eficaces en nuestra gestión, en nuestros compromisos, también la Unión Europea, como en otras ocasiones o en otras políticas, lo que está haciendo es lanzar un mensaje de fortaleza, de ambición. Pretende, por otro lado, ser también ejemplo, modelo, referencia. Hay varias cumbres pendientes. En nada, el mes que viene en Glasgow, la conferencia de partes 26, después de la de Santiago-Madrid. Pero en China está pendiente la conferencia de partes 15 sobre biodiversidad. Por tanto, la Unión Europea, cuando ha adoptado estos compromisos tan potentes como la Ley Europea del Clima, pero como algunos de los que ahora voy a relatar brevemente, de manera muy sintética, estamos iniciando también un camino de diplomacia ecológica, por así decirlo, para, bueno, intentar servir en la medida de lo posible con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, servir también de referencia a grandes potencias y grandes áreas de producción, de consumo, por consiguiente de contaminación, que tienen que ser conscientes de que tienen que adoptar medidas tan ambiciosas como las de la Unión Europea. Estoy pensando particularmente en Estados Unidos, ahora con la vuelta de gente racional a la Casa Blanca parece más posible. Estoy pensando en India, estoy pensando en China, los grandes emisores. Como consecuencia del Pacto Verde, hemos puesto en marcha un paquete y de la Ley Europea del Clima que se llama Fit for 55, luchando o trabajando, por así decirlo, para conseguir esa reducción del 55%. Y les digo rápidamente algunas de las medidas que creía importante que en este foro de editoriales, este foro de edición universitaria, estuviera presente. En relación al comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el famoso ETS, esta es una política que ha funcionado bastante, porque al fin y al cabo representa el 40% de las emisiones y es una herramienta útil. Con la nueva propuesta, lo que se pretende es rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo para otros sectores, un ritmo de reducción más alto. En concreto, se pretende incluir a la aviación, que tenía derechos de emisión y también gratuitos, los tenía libres, y también al transporte marítimo. Hay un asunto que ha generado polémica y que vamos a debatir en esta casa. Les hablo desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, porque la Comisión propone incluir la construcción y el transporte por carretera y eso yo creo que va a tener un fuerte debate. Segundo, como complemento al ETS, el 60% de las emisiones vienen recogidas en el reglamento que le llamamos el reparto del esfuerzo, es decir, transporte, construcción, agricultura, la industria que no está relacionada directamente con el ETS, la gestión de los residuos. Bueno, aquí lo que se propone es el aumento de un 11%, de 11 puntos, respecto del objetivo actual que era del 29%, es decir, llegar al 40%. En tercer lugar, se propone la creación de un mecanismo de ajuste en frontera, al que van a estar atentos el resto de países y de áreas regionales, porque
este mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio a las importaciones de ciertos productos. Se trata de evitar la competencia desleal, porque si dentro de nuestras fronteras europeas adoptamos una posición muy exigente en la reducción de emisiones, pero después facilitamos o no ponemos ningún tipo de atención al comercio de otras regiones donde los productos son derivados en procesos contaminantes, pues la lección que extraemos sería negativa y además de ser negativa sería injusto para todos los sectores y todos los países que están haciendo y que van a hacer esfuerzos para conseguir los objetivos de reducción al 55%. Cuarto, la modificación de la Directiva de Energías Renovables. La propuesta de la Comisión es alcanzar un 40% en el mix energético para 2030 de energías renovables. Les recuerdo que estaba previsto un 32%, ahora hablamos de un 42%. También se va a revisar, en quinto lugar, la Directiva de Fiscalidad Energética para establecer un nuevo sistema de tipos mínimos basado en el contenido energético de cada producto. Y por último, se va a modificar también la Directiva de Eficiencia Energética. Estos 6 puntos, junto con 2 que afectan al transporte, 2 programas como el Fuel EU Aviation y el Fuel EU Maritime, esto es, para incorporar niveles cada vez mayores de combustibles alternativos sostenibles. Y también se va a revisar el reglamento de emisiones de turismos y vehículos ligeros para que las emisiones de este tipo de vehículos sean cero en 2035. Particularmente, por ejemplo, en motores muy populares en Europa como los diésel, esto significa que tiene que haber 0 emisiones en 2035. Y 2 apuntes más, y quedo a vuestra disposición. Por un lado, los sumideros naturales de carbono son muy importantes. El reglamento LULUCF para la absorción de carbono a través del uso de la tierra, de la agricultura, de los bosques, de la silvicultura es importantísimo. Hay también una reforma en marcha. Y el Fondo Social para el Clima. Fondo Social para el Clima porque, y esto yo pertenezco al Grupo Socialdemócrata, al Partido Socialista Obrero Español. Dentro de la Cámara, la izquierda, los grupos progresistas, estamos haciendo hincapié en que debe haber una dimensión social de la transición ecológica. Tiene que ser una dimensión social porque nosotros tenemos que garantizar que la transición ecológica sea a su vez justa. Y para eso se prevé un fondo social del clima para las rentas y también para inversiones destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esto se suma al paquete de un 37% del plan de recuperación frente a la COVID, que estaba destinado también a la transición ecológica y a otras medidas del Pacto Verde Europeo. Pero muy importante también el Fondo Social para el Clima. Bueno, pues hasta aquí mis reflexiones y casi más mis noticias de Europa, podríamos así decir, de hasta dónde llega el nivel de ambición, en qué medidas concretas y con qué perspectiva, con una perspectiva de transición ecológica ambiciosa, muy exigente, pionera, la más avanzada, si se quiere, incluso la más radical a nivel mundial, pero justa socialmente, con una dimensión que proteja, que preserve la cohesión social y, por tanto, la necesaria flexibilidad para conseguir una mitigación, pero a la vez una adaptación social a esta nueva economía. Y, por último, una reflexión de carácter global que también he escuchado en el anterior interviniente, y es que, lo decía al principio, Europa emite un 8% de los gases de efecto invernadero. Por tanto, si vamos troceando, Estados Unidos lo hace bastante más, China tiene un porcentaje bastante más, pero la interdependencia global es un hecho en general. La sociedad digitalizada nos lo dice, el comercio global, la moda, la cultura, le hemos llamado globalización. La interdependencia global en asuntos de mitigación y de neutralidad climática es, creo que, la prueba más evidente de la necesidad de afrontarla con una cooperación leal, global, que haga que los esfuerzos sean compartidos de una manera
racional a lo largo del planeta. Un placer haber participado con ustedes esta tarde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Entiendo que tienes muy limitado el tiempo, pero si puedes esperar unos minutos, escucharíamos a Liliana y después me encantaría hacerte alguna pregunta difícil. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, ahora pasamos a darle lugar a que presente su ponencia la doctora Liliana María Piedra Castro. Liliana, adelante. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estemos. En primera instancia, agradecer a las asociaciones de editoriales universitarias iberoamericanas que lideran el proyecto Enlazadas por el Medio Ambiente por la invitación a este espacio de reflexión y de diálogo en torno al cambio climático, en pro de que podamos construir un mejor planeta para nuestra generación y para las generaciones venideras. Y coincido definitivamente con los ponentes anteriores que planteaban el papel fundamental de los estados para enfrentar el cambio climático desde la mitigación, pero más recientemente, como lo planteaba el IPCC en su último informe, de forma preponderante a partir de la adaptación. El cambio climático no solo involucra las acciones humanas, la economía, la seguridad alimentaria, la política de los países, sino que también está afectando absolutamente a todos los sistemas naturales del planeta. Y hoy quisiera profundizar en estos minutos en algunos de los efectos que el cambio climático desarrolla o genera sobre los ecosistemas marinos y costeros. En primera instancia, quiero plantearles 4 de los más serios efectos sobre estos ecosistemas marinos y costeros. Son muchos más, pero no tenemos suficiente tiempo para discutirlos en esta plenaria, pero preocupa realmente el tema del aumento del nivel del mar. Hoy hay algunas islas del planeta que están debajo del nivel del mar, se hundieron y esos ecosistemas están impactados por eso. La acidificación del océano, cada vez tenemos más y más CO2 entrando al agua y esto hace que tengamos un océano más ácido. En tercera instancia, tenemos el aumento de la temperatura superficial del océano. Tenemos evidencia de que el océano se está calentando y los organismos que viven en el océano no se pueden adaptar tan rápido a como han venido dándose estos calentamientos. ¿Y por qué no plantear también el tema de la erosión costera, donde en nuestra región, especialmente en el Caribe, en el Gran Mar Caribe, estamos enfrentando procesos importantísimos de pérdida de playa? Estos 4 elementos afectan la biodiversidad de forma sinérgica, producen cambios en las comunidades de los diversos organismos que tenemos en el mar, pero también de las relaciones alimenticias o gremios tróficos. Estas modificaciones afectan a las comunidades humanas costeras, también afectan sus economías y fomentan la inseguridad comunitaria y la inseguridad alimenticia. Y aún peor, nos limitan o nos dificultan para lograr el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible que tenemos planteados para el 2030, especialmente
aquellos que están enfocados a la conservación de los ecosistemas acuáticos, los marinos, aquellos que promueven la reducción de la pobreza y los que buscan eliminar el hambre en el mundo. Y inevitablemente nuestros países, aquellos que estamos en desarrollo, en aquellos que somos pobres, estamos evidentemente golpeados de una forma más severa por estos fenómenos naturales que han venido incrementándose conforme se intensifican los efectos del cambio climático. Se evidencia en esta imagen que los países menos desarrollados y los países más pobres somos mucho más vulnerables a los riesgos del cambio climático. Así como lo identificó el IRC en el 2019, cuando plantea que el nivel de exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos que sufren los países debe ser entendido como una advertencia para que estemos preparados para enfrentar estos eventos climáticos que ocurren cada vez de forma más frecuente y también de forma más severa. Y les quiero poner un caso concreto aquí en Costa Rica, en una comunidad que se llama El Cocal, en Punta Arenas, que está ubicada en el Pacífico, donde tenemos la casa de Doña Karen, la cual actualmente se inunda 42 veces al año. Y tenemos modelos que demuestran que para el 2100, en 80 años, ese sitio se inundará más de 1000 veces al año. Y es que en la zona marina y costera del Caribe centroamericano, ubicada desde Yucatán hasta Panamá, se ha mostrado que el nivel del mar ha venido en aumento desde el año 1992, siendo los sitios donde hay más impactos extremos Costa Rica y el norte de Panamá. Y sumado a esto, en el Pacífico hemos observado también un aumento de la variabilidad interanual asociada con el fenómeno ENOS, mejor conocido como el fenómeno del Niño, que nos ha venido afectando a toda la región latinoamericana y especialmente a esos países que ya mencionamos antes que estamos en desarrollo. Tenemos aquí algunas imágenes de los impactos que sobre la infraestructura causa este aumento del nivel del mar, producto de la expansión térmica del agua. Y estos impactos, estos daños sobre la infraestructura, esta cercanía del mar a nuestras infraestructuras, aumenta la vulnerabilidad de nuestras zonas costeras, aumenta la inversión que tenemos que realizar para proteger esas zonas costeras que pueden ser fundamentales también para la economía. Y también afecta a las comunidades locales y las economías locales y nacionales de nuestros países que ya de por sí se encuentran en desarrollo. Estas imágenes que están viendo en este momento son para mí devastadoras porque son dentro del Parque Nacional Cahuita, un sitio donde no tenemos desarrollo de comunidades, y vean cómo el bosque, el mar ha entrado hasta el bosque y lo tenemos caído ahí. Y no sabemos hasta cuánto podría seguir avanzando. También tenemos efectos sobre los ecosistemas, como les planteé antes. Tenemos el bloqueamiento de los arrecifes de corales, donde se plantea que vamos a tener arrecifes de coral
para mediados de este siglo que van a estar con entre el 70 y el 90% de blanqueamiento, producto del aumento de temperatura de aproximadamente 1.5 grados, según la predicción que hace el IPCC en el 2018. También tenemos afectaciones en el desarrollo y crecimiento de los peces y se conoce que cuando aumenta la temperatura, los peces empiezan a tener reducciones en el crecimiento que puede ser hasta de 20% de su tamaño, con pequeños incrementos o incrementos de hasta 1 grado de temperatura. Igual nos ocurre en relación con la composición y distribución de los peces. Ya tenemos reportes de 446 especies de peces que han modificado sus patrones de migración hasta en 1000 kilómetros, especialmente en los Estados Unidos, México y Canadá. Y tenemos también la afectación en la fijación del calcio, ya que la acidificación del océano ha afectado la fijación de calcio en corales, decápodos, inclusive en plancton marino, que es la base de la red trófica. Y ahí tenemos algunos de los afectados. Y si estas condiciones persisten, vamos a tener efectos importantísimos, como ya les mencioné, en la vida marina. Migraciones masivas, y eso va a afectar a todas aquellas poblaciones humanas que dependen del pescado como principal fuente de proteína. Y también tenemos efectos sobre los ecosistemas costeros. Por ejemplo, la afectación de los terrenos como bosques, pantanos y manglares que están cada vez más presionadas porque el nivel del mar está subiendo y estamos perdiendo la línea de costa que conocíamos originalmente. La pérdida de hábitat para especies que viven en la costa, como las aves, como los cangrejos, como los anfípodos que viven en la arena y que hoy tienen que enfrentar un tamaño de partícula diferente, la pérdida de playa que tanto utilizamos para la recreación y que las tortugas marinas comparten con nosotros, y el tamaño de partículas de la arena, como les planteaba antes, que es fundamental para las comunidades que viven en la playa y que muchas veces no las vemos. Pero lo más relevante de esto no es los efectos que estamos teniendo, sino qué podemos hacer como ciudadanos, como academia. Y les traigo aquí 4 propuestas, y la primera está relacionada con lo que nos ha propuesto la ONU, que es la restauración de ecosistemas. El trabajo de restaurar esa infraestructura verde, manglares, arrecifes de corales, pastos marinos. Y para eso necesitamos apoyo de la sociedad, apoyo del Estado, apoyo de la academia. La reubicación de los usos y recursos del tramo costero a través de la planificación espacial inter y transdisciplinaria. El ahorro de energía como una actividad que podemos hacer diariamente desde nuestras casas. No sentirnos que porque no vivimos en la playa o cerca del mar no podemos hacer nada. Ahorrar energía aporta a adaptarnos al cambio climático. Y por supuesto, algo a lo que nos llevó la pandemia, que es reducir la movilidad para consumir menos combustibles fósiles. Desplazarnos solamente cuando sea estrictamente necesario y buscar alternativas, infraestructura alternativa donde no tengamos que gastar combustibles fósiles para poder mantener las actividades económicas de la sociedad mundial. Muchísimas gracias.
Gracias, Liliana. Si les parece bien, gracias, Liliana, de nuevo, muy linda la presentación, como las dos anteriores. Si les parece bien, yo comenzaría con una pregunta para el eurodiputado César Luena López. Hemos recibido una consulta de Marcelo Valverde y quisiera leerles la pregunta y después, para no ponérsela fácil, complicarla con una vuelta de tuerca. Pregunta Marcelo Valverde: dentro de la dimensión social de la transición ecológica que promueve la Unión Europea a través de un Fondo Social del Clima, ¿existen iniciativas dentro de esa estrategia dirigidas a ejecutarse como cooperación internacional en América Latina? Y yo, para complicarla, César, me gustaría darte un poco un sacudón y preguntarte, ¿no es posible que todas las regulaciones que se van a establecer en la Unión Europea y también en los otros países centrales también generen barreras pararancelarias que van a dificultar lo que ocurra en los países menos desarrollados? Yo recuerdo que hace mucho, allá por la década de 1970, fue famoso el libro The Limits of the Growth, que postularon economistas de una de las universidades del Ivy League, no recuerdo quiénes, a pedido del Club de Roma. Ese libro tenía una visión de un statu quo, una visión de que los países que se habían desarrollado tenían que mantener su nivel de vida y que mala suerte para los otros. Entonces, después hubo una alternativa que fue el modelo latinoamericano mundial, que decía, no, pensemos en qué es lo que realmente se necesita para que el mundo funcione, qué es necesario y qué es prescindible. Pero en definitiva, me preocupa si todas estas políticas no van a generar una desigualdad creciente en el mundo entre países desarrollados y países eufemísticamente en vías de desarrollo, que pueden terminar siendo países en vías de subdesarrollo más acelerado. César. Bueno, la pregunta de Marcelo es no exactamente en el Fondo Social, pero sí existen programas de cooperación internacional. Y yo creo además que en concreto con América Latina iba a estar en revisión en los próximos meses. En todo caso, lo que haremos es enviaros la información concreta para que se la hagáis llegar al resto de participantes, pero concretamente a Marcelo, que hacía la pregunta. Por tanto, sí que existen, sí que están contempladas dentro de la arquitectura institucional de la Unión Europea y de los presupuestos ayudas para la cooperación internacional y en concreto para vuestra región, para América Latina. El Fondo Social del Clima es específicamente creado para las familias y las personas más vulnerables de Europa, pero existe esa vía. Y en cuanto a tu duda, a la advertencia, más que pregunta, duda sobre la desigualdad que pueden generar este tipo de políticas, sí, yo creo que toda llamada a la prevención y al cuidado es poca. La visión del Parlamento, del conjunto del Parlamento, pero fundamentalmente de los partidos progresistas, es que esto no sea así, lógicamente. Por ejemplo, y es evidente, ¿no? Ese peligro siempre está, siempre existe. Pero, por ejemplo, hay una cosa que no es mayoritaria todavía, pero que la estamos, por ejemplo, impulsando los miembros del Comité de Medio Ambiente, la estamos particularmente impulsando en distintos proyectos, en distintos informes, reglamentos, etcétera. Y es que en los acuerdos comerciales, por ejemplo, Mercosur, en los acuerdos comerciales haya una vinculación de los capítulos de sostenibilidad. Es decir, que cuando se hable de capítulos sostenibles sean vinculantes y no voluntarios. Es un poco como lo que antes yo hablaba del mecanismo de ajuste en frontera para el carbón. Por tanto, recapitulando, sí que existen, y no sé si hoy, porque aquí ya es tarde, estamos cerrando y tenemos algún compromiso, por eso era lo de la hora, son ya las 8:30 casi de la tarde, pero mañana, por la mañana, os enviaremos la información
Y en relación a tu duda, sí, la duda existe. Los grupos de izquierdas estamos vigilantes y estamos haciendo propuestas concretas como por ejemplo esa. Muy bien. Muchas gracias, César. Y efectivamente es una preocupación que todos tenemos y que va a haber que seguir vigilando. Porque como decía un viejo líder argentino, la gente es buena, pero si se la vigila es mejor. Te despedimos entonces y ahora pasaría a hacerle una pregunta al doctor Marcos Reyes da Silva. Gracias de nuevo, César. A vosotros, Marcos, un saludo. Marcos, yo tengo una duda importante acerca de la viabilidad de todos los esfuerzos internacionales, porque la cooperación internacional es internacional, pero los gobiernos son nacionales. Y los gobiernos nacionales cooperan internacionalmente si les conviene y si no les conviene no cooperan. Entonces, hay un poco de duda, a mi modo de ver, sobre la viabilidad real de la cooperación internacional para la implementación de políticas. Y eso se suma a otra cuestión que es muy central, y es que para enfrentar el cambio global se necesitan programas de muy largo aliento, de muy largo plazo, y los gobiernos democráticos tienen una alternancia que es típicamente de 4 años, con lo cual podemos tener saltos muy abruptos de una política a otra, como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina y como ahora también ocurre en los Estados Unidos de América Latina, que según leí en un diario de hoy, no sería raro que dentro de 3 años, en las nuevas elecciones, vuelva el presidente que estuvo en ejercicio en el periodo anterior. En definitiva, ¿cómo se puede manejar esa cuestión de las políticas nacionales fluctuantes con la cooperación internacional como para que realmente haya cooperación en el estricto sentido de la palabra? Miguel, su pregunta es extremadamente compleja. Toca en todos los aspectos de la gobernanza internacional y creo que sabemos de esto. No seré capaz de te dar una respuesta en 1 o 2 minutos, pero en primer lugar estoy enteramente de acuerdo con usted. Yo creo que los instrumentos que tenemos de gobernanza no son suficientes para hacer face aos desafios que tenemos con cambio global. Si miramos primero la Convención sobre la Biodiversidad, no teve una meta de las metas de Aichi que fueron un suceso. ¿No? Ningún país accedió a las metas de Aichi. Las contribuciones voluntarias sobre el Acuerdo de París también está con muchos desafíos. Yo creo que la gobernanza funciona cuando hay un problema que la única solución es la cooperación internacional, la única, ¿no? Y es algo de urgente, un poco como el COVID. Y mesmo con COVID-19, nosotros podemos ver los desafíos entre los países pobres ainda não tem sua cota de vacinas, enquanto os países com mais meios já estão em sua 3ª dose. Então, estamos falando, vamos dizer, de uma política que está muito, o cambio está muito difícil, que os sistemas de governança que mudam cada 4 anos não colocam outros lados de desafios. Para mim, eu creio que país, particularmente em nossa região, tem de tomar a liderança e tem de fazer uma articulação onde podemos entender os objetivos e estes objetivos dessem ao eleitorado de cada país. Porque somente com a força do eleitorado podemos cambiar, vamos dizer, ao nível de discussões nacionais que chegam ao nível regionais para decisões internacionais que descem ao nível de novo nacional. Espero, não sei qual país terá a força de fazer essa articulação, mas eu creio que nossa comunidade, nossa região América Latina, tem a melhor oportunidade.
Gracias, Marcos. Muy claro y efectivamente es un problema severo futuro. Me gustaría hacerle una pregunta ahora a Liliana. Liliana, cuando se comenzó a hablar de cambio climático, del cambio global, etcétera, el eslogan o la consigna era porque tenemos que cuidar el país que vamos a dejar a generaciones futuras. Yo me gustaría escuchar tus reflexiones al respecto porque me parece que ya no estamos hablando de generaciones futuras, estamos hablando de las generaciones actuales. Las proyecciones a 2100 las enfrentará la gente que ahora está naciendo cuando tenga 80 años. Las proyecciones a 2050 las van a enfrentar a los 50 años los que ahora tienen 20. Entonces me gustaría tus reflexiones acerca de si conviene o no cambiar ese eslogan de cuidemos el planeta para las generaciones futuras a cuidemos nuestro planeta porque si no nos morimos. Definitivamente de acuerdo con ese cambio, porque los impactos del cambio climático, los impactos del cambio global, los estamos percibiendo fuertemente hoy. Incluso muchas de las predicciones que hizo el IPCC allá por el año 2005 para el año 2050, ya las estamos alcanzando o las hemos sobrepasado. O sea que el IPCC se quedó corto en las estimaciones porque pensó que los estados, pensó que las comunidades humanas íbamos a poder cambiar nuestro modelo de desarrollo, íbamos a generar las tecnologías, íbamos a adoptar las prácticas para poder reducir las emisiones y reducir los impactos del cambio climático. Y definitivamente tenemos que empezar a trabajar muy fuerte para que las generaciones que estamos hoy en el planeta podamos sostenernos en el corto y en el mediano plazo. Los cambios que estamos viendo, como el ejemplo que les puse de doña Carol, que en 80 años su terreno ya no va a estar probablemente, o del Parque Nacional Cahuita, donde el mar se ha ido metiendo y cada vez tenemos menos área protegida. Esos efectos los estamos sintiendo hoy. Los estamos sintiendo en la pérdida de los ecosistemas, en la simplificación de los sistemas de arrecifes de corales, por ejemplo, porque están seriamente afectadas por el blanqueamiento coralino. Proteger el planeta para vivir hoy. Definitivamente ese debe ser nuestro lema. Y si es posible que las generaciones futuras puedan también recibir o disfrutar de este hermoso planeta que tenemos. Gracias, Liliana. Me gustaría ahora hacerles una pregunta para entablar un diálogo entre ustedes dos, entre Liliana y Marco, dado que el eurodiputado tuvo ya que retirarse. La pregunta se refiere a un tema muy candente que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria referida a cómo debe ser la gobernanza de la agricultura en este país cambiante y que está sufriendo los efectos del cambio climático. ¿Qué debemos hacer con la ganadería, que es uno de los responsables importantes de la emisión de gases de efecto invernadero, metano en este caso? ¿Y qué podemos hacer con la pesquería en vista de la afectación severa que está teniendo el recurso, como vos bien lo decías, en el mar, especialmente en los mares templados? No sé si ocurrirá lo mismo en los bancos de alta productividad de aguas frías. Me gustaría algún comentario al respecto. Pero bueno, me gustaría que entre ustedes dos establezcan un diálogo y un contrapunto acerca de estos temas. Comienza Liliana, para alterar un poco el orden. Bueno, muchísimas gracias. Y realmente el tema de la seguridad alimentaria es un tema de suma preocupación, porque hoy, bueno, yo no sé mucho de agricultura y ganadería, pero reconozco que hoy nuestros agricultores
ya no saben cuándo deben sembrar. Se han cambiado los patrones de precipitación, los patrones de sequía. Y entonces nuestro modelo histórico de producción se está alterando. Entonces, esto tiene un efecto sobre las comunidades humanas, ¿verdad? Porque muchas veces sembramos y se producen pérdidas enormes. Entonces no tenemos acceso a la comida. Pero también tenemos una parte de la población que está consumiendo una cantidad enorme de esa biomasa que producimos, vegetal y animal, que sobrepasa las necesidades mínimas de los seres humanos. Estamos produciendo y consumiendo muchísimo. Y a veces ese consumir implica que estamos botando el alimento que falta en otras latitudes. En términos de la pesquería, realmente es preocupante porque hemos observado en el caso de Costa Rica que la biomasa, la cantidad de peces que tenemos en el mar, el número de peces que tenemos en el mar y el tamaño es menor que el que había sido reportado en años anteriores. Y esto afecta definitivamente la extracción, la cantidad de peces disponibles para nuestros pescadores, sumado a que esta variación en la temperatura superficial del mar se traduce también en cambios en las corrientes. O sea que corrientes que antes estaban costeras probablemente se muevan hacia zonas más profundas y se trasladen a otras latitudes. Entonces, especialmente con nuestros pequeños pescadores o pescadores artesanales, probablemente ellos no tengan la tecnología ni el apoyo económico para poder irse siguiendo a esos cardúmenes de peces para extraer suficientes peces para poner el plato de comida en su casa, en su familia y en las redes de venta de pescado en su país, en su área. Estos elementos definitivamente son fundamentales para asegurar el derecho, el acceso a los alimentos que tenemos todas las personas, especialmente en las zonas marinos y costeras, donde hoy tenemos concentrada una gran población del mundo. Y muchas de esas comunidades pescadoras del mundo están siendo afectadas por esto. Muy bien. Marcos, tu punto de vista. Gracias, Miguel. Miguel, eu creo que su pregunta puedes identificar el desafío para la implantación de una visión transdisciplinaria. Voy a dar un ejemplo de nuestra región, vamos a decir Argentina, Uruguay, Paraguay, Rio Grande do Sul, que es la región más rica de agricultura, una de las regiones más ricas en agricultura del mundo, ¿no? La tierra es absolutamente fértil. Somos, como dizemos em inglês, dos breadbaskets do mundo. Pero a bacia hidrológica desta região está sendo afetada pelas queimadas na Amazônia, porque toda a bacia hidrológica é dependente de todos os ciclos do ecossistema da Amazônia. Então, como entendemos em um contexto de uma política regional, de uma política de sequias e uma política de segurança alimentar, do que é necessário para ser frente a este problema. Outra coisa também, a agricultura é dependente de energia, e como vocês sabem, esta parte do mundo é altamente dependente em energia hidrológica. Agora, nós não podemos mais fazer exportações por causa que nossos rios não podem mais ser vias de transporte porque não tem mais água. De novo, é uma visão que nós temos de entender toda a interdependência de todos os aspectos: energia,
seguridad de agua, seguridad alimentaria, o valor de ecossistemas, o cambio climático, e como isto tudo pode ser articulado em uma visão, uma política onde isto hace senso. Agora, imagínate isto em um contexto global, não somente em nossa região. Eu creio que nós temos a responsabilidade em uma região que é autossuficiente em alimentação, em água e energia, que está em paz e tem uma população estável, de fazer uma política onde entendemos todos estes contextos, todos estes variáveis, para um movimento onde hace mais harmonia e, vamos dizer, mais integração de los problemas para uma articulação de uma política que funciona. E necessitamos instrumentos de governança regional para esta articulação chegar até o nível nacional. Nós, eu e aí, estamos trabalhando para hacer um encontro de todas as organizações de governança na América Latina, para que podemos fazer um plano conjunto para ver de como podemos utilizar nossos recursos em um modo mais efetivo. Para mim, aí que está a solução. Gracias, Marcos. Tengo un par de preguntas más, así que me voy a tomar la atribución de ser el moderador para formulárselas. Una tiene que ver con la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos, inundaciones, sequías, etc. Creo que se han mencionado bastante la influencia que eso va a tener sobre la agricultura, sobre una serie de cosas, pero en particular hay un aspecto que creo que se vuelve importante en vista del alto grado de urbanización que está obteniendo los países de todo el mundo. En el mío, en Argentina, por ejemplo, el porcentaje de población urbana creo que ronda el 92%. Tal vez es más bajo en otros países de la región, pero sigue siendo alto. O sea, hay grandes aglomeraciones, grandes conglomerados de gentes que van a sufrir muy especialmente los eventos de calores muy altos, el golpe de calor famoso. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué se puede hacer en las grandes urbes para evitar que especialmente las poblaciones susceptibles o vulnerables, como chicos y ancianos, sufran mucho estos golpes de calor, estos eventos extremos de alta temperatura que sin duda van a ser cada vez más frecuentes? Marcos, ¿puedes empezar vos? Sí, Miguel. Miguel, usted está correcto. Yo creo que nuestra región es una de las más urbanas del mundo. No sé si mis números están correctos, mas creo que en general es más o menos 89-88% el nivel de urbanización en nuestra región. Estamos muy atrasados para todas las políticas que tenemos de hacer face a eventos extremos. Por ejemplo, nuestras ciudades costeras quase não têm hecho, vamos dizer, ações contra o aumento do nível do mar. Eu não sei o que vai acontecer quando metade do Rio de Janeiro está sobre água. Então, outra coisa também, estamos destruindo as poucas regiões verdes urbanas que temos. E do outro lado, devemos estar aumentando quase por 10 vezes mais, vamos dizer, parques, espaços urbanos verdes. A pobreza é outro fator em nossa região que está dificultando todos esses desafios. O que hacemos com todas as favelas que temos, que estão particularmente abertas a todos os eventos que podem acontecer. Em Rio de Janeiro, minha cidade, cada
3 meses tenemos un desastre donde todas las casas caen, tenemos varias muertes, ¿no? Y ainda más, quase não temos hablado do nexos de salud, ambiente e cambio climático. Enfermedades como malária, dengue, chikungunya, qual é a relação de aumento com o clima? E o que podemos fazer com isto? Se temos dificuldades com saneamento, água e população. De novo, nós necessitamos uma articulação e um governo mais efetivo que pueda entender a interrelação de todos estes sistemas, a valorização de ecossistemas e a defesa pouco da conservação de nosso patrimônio. Eu não vejo outra solução. Necessitamos liderança e necessitamos liderança urgentemente. Gracias, Marco. Liliana, tu punto de vista. Muchísimas gracias por la pregunta, Miguel, porque realmente se vuelve preponderante. Ya hay estimaciones de que la población, no solo de Argentina, sino que la población mundial va creciendo más hacia las áreas urbanas. La buena noticia es que desde la ecología urbana también se han realizado propuestas para poder reducir esos efectos del calor, de lo que han denominado en las ciudades islas de calor. Construcciones modernas donde apliquemos mucha tecnología para que pueda ingresar el aire de forma natural sin tener que poner ese montón de aire acondicionado que consume tanta energía. El uso de infraestructura o paredes y techos verdes que además de refrescar también contribuyen a la fijación del CO2. El mantenimiento y fortalecimiento de las áreas verdes públicas urbanas, la arborización de las ciudades de una manera planificada. Considero que la tecnología existe, sin embargo, nos falta un poquito de voluntad política, un poquito de implementar un ordenamiento territorial donde, retomando la idea de que Marcos nos planteaba en la pregunta anterior, formemos o establezcamos redes técnicas y científicas en toda la región donde podamos compartir nuestras experiencias, nuestras habilidades y nuestras fortalezas a partir de los conocimientos que tenemos y podamos interactuar de forma conjunta con los estados, con los gobiernos, con nuestros administradores de los países, de manera que de forma conjunta entre la región y con voluntad política podamos plantear acciones que nos beneficien a todos dentro de las ciudades y que estén apoyadas por esa voluntad política regional, porque estos procesos de cambio requieren definitivamente de voluntad política, no dependen del interés de un ciudadano o de dos ciudadanos, sino que dependen de los diferentes engranajes políticos que tenemos dentro de una ciudad, que tenemos dentro de una región y dentro de un país. Gracias, Liliana. Tengo otra pregunta difícil y esta se refiere a dentro de los escenarios futuros. Estamos muy acostumbrados a las distopías que aparecen en libros, películas, series de televisión, etc. Y hay un hecho, un acontecimiento humano que ha ocurrido en todas las épocas de su existencia, que son las grandes migraciones. Las grandes migraciones han transformado el mundo. Las migraciones son el movimiento de los pobres en busca de un lugar mejor para vivir, que es distinto a las invasiones, que son los movimientos de los ricos para conquistar nuevos terrenos.
Pero dentro de esas migraciones, los factores que impulsan las migraciones, uno de ellos va a ser claramente la destrucción del hábitat que actualmente están ocupando. Y viendo los grandes dramas que se arman con las migraciones, como la que ocurrió de la gente de Siria en Europa, o lo que ocurre en el borde sur de los Estados Unidos, yo me pregunto, ¿estamos prestando suficiente atención a lo que va a ocurrir con las migraciones en el futuro una vez que se degraden los terrenos donde habita gente en todo el planeta? No sé quién se anima a comentar algo primero. Liliana. Bueno, no me animo mucho, pero bueno, está bien. Bueno, me parece que es una pregunta bien compleja, porque el tema de la movilidad humana es un tema que no es nuevo, no viene asociado con el cambio climático allá que empezó a detectarse a principios del siglo pasado, sino que ha venido ocurriendo históricamente. ¿Qué es lo que está pasando con el cambio climático? Que ha incrementado las razones por las que la gente se está movilizando. Y a veces nos preocupa, como usted planteaba, las movilizaciones entre países, pero también ocurren movilizaciones a lo interno de nuestros países, claro. Entre regiones, que aquella zona costera que empezó a inundarse y donde el mar está cada vez más fuerte, golpeando más fuerte y reduce la capacidad de la gente de salir a pescar o de salir con los turistas a hacer un viaje de observación de la biodiversidad marina, obliga a la gente a desplazarse a otras regiones y a competir entre los mismos habitantes de un país por recursos y a generar una presión que, sumada a la que ya teníamos del cambio climático, presiona más los ecosistemas. El tema de la movilidad humana relacionado con cambio climático es un tema que deberíamos discutir más, que deberíamos poner más frecuentemente en la mesa de discusión, porque muchas veces, y lo vemos en la televisión, planteamos la movilidad humana como un tema nada más de que quiero moverme por el tipo de manejo político que hay en mi país, o porque quiero obtener más dinero para vivir mejor con mi familia. Pero hoy a esto se suma el tema de que tenemos inseguridad en las precipitaciones y los agricultores no están seguros de si su producción va a darles de comer. Los pescadores no están seguros de dónde están los peces y que si logran entrar con su limitada tecnología, estoy hablando de los artesanales, al mar, las tormentas y los huracanes y los ciclones que puedan desarrollarse, como ya lo han planteado cada vez más frecuentemente, les alcance para poder sostener a sus familias. Y es un tema realmente de muchísima preocupación, porque de forma sinérgica también presiona el estado de los recursos naturales. Se vuelven una presión adicional a las que ya teníamos, como sobre la sobreproducción, más los efectos que el cambio climático nos ha venido aportando. Gracias. Marcos. Gracias, Miguel. Miguel, eu creio que o mundo sempre teve migrações, não sei, enormes migrações, especialmente em nossa região, nas Américas. O número de imigrantes que recebemos é absolutamente incrível. Parte de minha família são refugiados da Segunda Guerra Mundial. O problema que temos agora é que as migrações estão aumentando por causa de vários cambios globais. Se vemos o que está passando na fronteira dos Estados Unidos com a América Central, a grande maioria de imigrantes são refugiados de câmbio global, que não podem mais viver de sua agricultura em seus países.
la sequía y varios otros problemas, está forzando a esta gente a hacer la migración. El segundo problema es que los países, como Liliana dice anteriormente, los países pobres son los más afectados por los cambios globales y tienen las más pobres instituciones e infraestructura para hacer face a estos desafíos. Entonces, como están casi contentos que parte de la población está saliendo. Y en tercer lugar, estamos haciendo face a un populismo racista en muchas partes del mundo, donde están viendo a esta gente como casi como que son un peligro para la sociedad. Si hablamos de la extrema derecha, están hablando de una filosofía que la cultura y la eternidad europea será reemplazada por otros pueblos del mundo. Y esto no es verdad, ¿no? Entonces, todo esto necesita soluciones urgentes donde las poblaciones de este país pueden continuar a sobrevivir en sus países. La gran mayoría de gente no quiere hacer una inmigración, están siendo forzados a hacer esta migración. Es una situación muy, muy triste. Yo creo que la única solución es la ayuda de los países ricos a esta región, ¿no? Es hacer face a los cambios con una urgencia que no tenemos ahora y entender un poco la complejidad que no podemos tratar a esta gente de un modo racista, colonialista, como está haciendo ahora. La situación me deja una tristeza enorme. Espero que nuestros países de nuestra región puedan hacer face de vamos a decir, con una mayor humanidad. Gracias. Gracias, Marcos. Bueno, me parece que hemos tenido un panel muy interesante, con visiones de gente que realmente conoce lo que están haciendo y están buscando soluciones a un tema que nos afecta a todos y nos afecta muchísimo. Entonces, yo quería agradecer de nuevo a Zairi, a las vicepresidentes de la EULAC, por esta posibilidad de discutir a calzón quitado, diría yo, todas las tristes implicancias que tiene este fenómeno del cambio global y evidentemente la concientización, la discusión pública, el hacer general todos estos conocimientos es lo que creo yo va a permitir que encontremos una salida que no nos conduzca a una distopía como estamos viendo en series o películas. Zairi, creo que nosotros hemos cumplido en tiempo y forma. Te dejo ahora para el cierre. Sí, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, cumplieron en tiempo y forma y más allá. O sea, la discusión creo que fue muy rica. Espero que haya sido útil para toda la gente que nos acompañó y que no hayan quedado como yo con este sentimiento de devastación que uno siente al escuchar esta afectación tan severa que hemos hecho al medio ambiente. Pues porque digo, en principio ya el título de esta mesa, ¿no? O sea, ya no hay prevención posible, ya estamos hablando de mitigación. Entonces, bueno, pues es terrible, pero al mismo tiempo hay mucho por hacer y es importante que tomemos cartas en el asunto. Es importante que ayudemos a correr la voz para que todos estemos más conscientes de estas problemáticas y podamos colaborar, como ustedes ya lo dijeron, nos beneficien a todos. En nombre de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, les quiero agradecer nuevamente a la Feria del Libro de Frankfurt por este espacio, al doctor Miguel Ángel Blesa, quien fue moderador, al eurodiputado César Luena, a la doctora Liliana Piedra y al doctor Marcos Regis da Silva por sumarse generosamente a este proyecto que es muy importante para nosotros. Agradezco también la presencia de todas las personas que nos escucharon y los invito a todos a visitar el catálogo de medio ambiente que está alojado en medioambiente.ulibros.com
y también a escuchar los otros paneles anteriores que los pueden encontrar en enlazadas.eulac.org. De hecho, el panel del día de hoy también se grabó y estará puesto en el mismo sitio para que tanto los ponentes, si lo quieren difundir, o el público que nos escuchó, pues lo puede pasar a sus alumnos o a las personas interesadas. También quisiera hacer un anuncio. Quiero invitarlos el próximo miércoles 13 a las 5 de la tarde, hora de Madrid, es decir, las 10 de la mañana, hora de México y Colombia, y las 12 del día, hora de Argentina, a un panel que también está, en donde está presente la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, en las jornadas para profesionales de la Feria del IBER, para hablar sobre la cartografía de la edición académica iberoamericana. En especial se van a tratar el tema de los libros académicos en Colombia y España. Y bueno, para terminar, me encantaría poder decir que nos vemos todos en noviembre en FIL Guadalajara. Están todos invitados a venir, obviamente, y a cerrar este gran proyecto de Enlazadas por el Medio Ambiente con el último panel, que es Enlazadas por la Educación Ambiental. Entonces, pues hasta luego. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en FIL Guadalajara. Adiós. Muchas gracias, Aire. Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.